Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Avanzamos hoy con Levíticos 4. Hoy aprenderemos sobre la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. Vamos entonces a darle allí me gusta y suscríbete si por primera vez estás entrando a este canal. Y por favor activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias por tus comentarios. Y si alguno no ha escrito comentarios, lo invitamos para que lo haga hoy. Vamos a leer entonces aquí el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y le dijo, el 2, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y hace alguna de ellas. Aquí entonces en otra versión más antigua dice cuando alguien peca por yerro. No se trata de un pecado accidental, se trata de los pecados que son propios de la fragilidad humana. Y en contraste con aquellos pecados que son cometidos por rebelión absoluta o soberbia. Este no es ese pecado de soberbia, es este pecado de producto de la debilidad, de la fragilidad humana, que puede ser cometido por los creyentes, por personas que están siguiendo con obediencia a Dios, que están creyendo, que tienen fe en Dios, como lo vemos en este capítulo. En esas personas, en ese grupo están los sacerdotes, está el pueblo, están los jefes, los líderes, todos podían cometer pecados. Todos cometieron pecado dentro del pueblo. Igualmente hoy, líderes religiosos, jefes, padres de familia, jóvenes, adultos, ancianos, todos, aunque seamos creyentes, podemos y cometemos pecados. Muy bien, aquí entonces el relato dice, si el que peca es el sacerdote, míralo bien, ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Notamos aquí entonces que en primer lugar menciona que si el que peca es un sacerdote. Desde este capítulo 4 hasta el capítulo 6, versículo 7, vamos a ver dos tipos de sacrificios obligatorios por violar los mandamientos de Dios. Está el sacrificio de purificación y está el sacrificio de sustitución. El sacrificio de purificación se daba para expiar los pecados cometidos y el sacrificio de sustitución por aquellas faltas cometidas contra algunos elementos, el uso indebido de algunas cosas. Y sigue aquí entonces diciendo, si el que peca es el sacerdote, vamos a ver qué debe hacer. Debe llevar un becerro sin defecto, sacrificarlo. Llevar al becerro a la puerta del santuario, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante de Jehová. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro, la llevará al tabernáculo y en dirección hacia la presencia de Dios, en ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, asperjaba por 7 veces con sus dedos hacia ese lugar, porque allí estaba entonces el lugar de Dios y por eso debía hacerlo de esa manera hacia Dios. En el versículo 6 dice, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará. El 7, el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso que estaba en el tabernáculo. Y luego habla el versículo 8, luego tomará del becerro de la expiación toda su grasa, la que cubre los intestinos junto con sus riñones y la grasa que está sobre los ijares, sobre todas esas entrañas y sobre el hígado, de la manera que se le quita al buey del sacrificio de la paz, y el sacerdote hará arder sobre el altar del holocausto todas estas porciones de grasa. Pero la piel del becerro, toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro lo sacará fuera del campamento a un lugar determinado llamado el lugar de las cenizas, y ahí quemaba todo el resto del animal. Como pueden notar, a diferencia de las ofrendas de paz, de esta ofrenda por el pecado no se consumía nada, todo era quemado. Y ahora vemos entonces que el sacerdote tenía que hacer todo este ritual porque él representaba al pueblo, y tanto su pecado
su pecado afectaba a toda la comunidad, por eso él debía llevar también esta actividad, hacer este sacrificio. Esto debemos tenerlo en cuenta en comparación con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él es nuestro sumo sacerdote y Cristo Jesús no tuvo necesidad de ofrecer otro sacrificio porque Él es el sacrificio y ahora Él es nuestro sacrificio. Sin embargo, Cristo, nuestro sumo sacerdote, no necesita este sacrificio porque nunca pecó. Nunca pecó. Ok, el versículo 13 dice: si ha sido toda la congregación la que ha pecado, entonces debe llevar también un becerro y hacer el sacrificio. En representación de la comunidad, el sacerdote hacía el proceso: matar el animal, llevar... Bueno, el animal lo mataban los líderes del pueblo, dice allí. Y en cuanto llegue a ser conocido el pecado, dice el versículo 14, que ha cometido, la congregación ofrecerá un becerro, que lo llevará al tabernáculo. Los ancianos, los líderes de la congregación, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y el sacerdote pues llevaba la sangre adentro, asperjaba, untaba el altar, y el resto de la sangre lo depositaba en el altar del sacrificio, y hacía lo mismo con todas las entrañas, la grasa, la sangre, consumiéndolo todo, quemándolo todo. Así también vamos a encontrar aquí en este capítulo que si el que peca es un jefe, en el versículo 22, si el que peca involuntariamente es un jefe, cometiendo una falta contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Así que si pecaba un jefe, debía llevar un macho cabrío y hacer todo el proceso a través del sacerdote que llevaba la sangre. En este caso no era llevada al santuario, sino allí en el altar de los sacrificios era colocada toda la sangre del animal. Y si alguna persona del pueblo peca involuntariamente, dice el versículo 27, una persona común cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos, que quedará culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra. Si era una persona del común, sería una cabra. Y de esta manera, entonces, está cubriéndose todas las diferentes personas que de la comunidad. Versículo 29, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará de su dedo, con su dedo de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le quitará toda la grasa, como se hacía con las otras, las entrañas, los riñones, y el sacerdote hacía arder todo eso en el altar como olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Si trae un cordero como ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto, dice ahí también. Y hacía lo mismo. Así, de esa manera, notamos aquí entonces la enseñanza de las ofrendas por el pecado, que podía ser cometido por el sacerdote, la comunidad o la congregación, los jefes, ancianos, líderes o por la persona del común. Todos debían, si cometían pecado, aunque fuese involuntariamente, aunque no era un pecado de soberbia, sino producto de la naturaleza humana, debían todos ofrecer un sacrificio de expiación, representando estos sacrificios, el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al final, un capítulo más, seguimos adelante y te invito para estar atento mañana. Levítico capítulo 5. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por las lecciones y porque tú eres nuestro sacrificio suficiente y perfecto. Te alabamos y agradecemos, Señor, por las bendiciones que hoy nos das. Y te pido que tú guardes y bendigas a cada una de las personas que está atendiendo este momento de oración. Cúbrele, Señor, con tu sangre a aquella persona que está desesperada por la situación de su vida. Bendice a aquel que tiene necesidades de su trabajo o con alguna problemática de salud. Cúbreles con tu sangre. Dales bendición en el nombre de Jesús. Amén. Te deseo muchas bendiciones en el día de hoy.